Una conjunción de acontecimientos externos, tanto literales como metafóricos, culminó en una tormenta perfecta que condujo a los acontecimientos como lo hicieron. Todo comenzó con la transferencia planificada de John Whitty Jr., un hombre muy detestado. Tras sus condenas más recientes, fue condenado a más de 300 años de prisión. Las actividades de John en prisión se hicieron notorias, compartiendo esta infamia con su padre, John Whitley Sr. La pareja aterrorizó a estudiantes universitarios a lo largo de la costa este durante 6 veranos consecutivos. Finalmente, fueron perseguidos y capturados, pero solo John Jr. fue detenido. Sorprendentemente, su padre, John Sr., logró escapar y una búsqueda en todo el estado no arrojó pistas ni indicaciones de su paradero o dirección. El veterano de Vietnam John Sr. había sido capturado y mantenido prisionero durante varios años antes de escapar. Con su capacidad de desaparecer y el entrenamiento que adquirió, el padre logró escapar, brindándole a su hijo un escape milagroso. Duo logró evitar la captura durante varios años, sin dejar evidencia y planificando meticulosamente sus ataques. El padre y el hijo exploraron varios campus, monitoreando la seguridad en cada uno. Eligieron un campus concreto, donde permanecieron durante días, observando atentamente a las chicas, dibujando perfiles y decidiendo cuál sería la presa más fácil. Al seleccionar un objetivo, generalmente una niña, John Sr. y John Jr. la seguían a su casa, observaban sus movimientos, si tenía compañeros de cuarto, también los monitoreaban. A veces, los compañeros de cuarto se convertían en víctimas secundarias de ataques posteriores mientras la chica objetivo estaba ausente durante el día. John Sr. utilizó su experiencia para irrumpir en casas, donde él y John Jr. desmantelaron mamparas, aflojaron tornillos y manipularon manijas de puertas. Si había alguien en la residencia no dudaba en utilizar armas. Dejaron trozos de cuerda para atar las muñecas de las víctimas. A pesar de dominar este método, finalmente fueron capturados, y John Jr. fue arrestado y retenido en una cárcel de la ciudad durante el juicio. Durante la sentencia hubo disturbios, ya que muchos esperaban que recibiera la pena de muerte, lo cual no sucedió, generando indignación entre las decenas de familiares de los sobrevivientes. Un gran autobús de transporte penitenciario, acompañado por 4 patrullas, abandonó el juzgado en cuestión de minutos. El autobús fue objeto de un ataque y fue aplastado por una gran multitud. Sin embargo, John Jr. no estaba a bordo, de hecho, no había prisioneros en él. El autobús era, en realidad, un señuelo. John Jr. escapó por una puerta trasera y fue conducido a los asientos traseros de un vehículo sin identificación que yo conducía. Este vehículo sin identificación era mi responsabilidad esa noche cuando se acercaba una tormenta. A medida que avanzaba la noche, me asignaron transportar solo a John Jr., mientras se producía el caos en la ciudad. Mi segundo conductor se enfermó gravemente, al igual que el conductor de respaldo. Con solo John Jr. a bordo, nos enfrentamos a un viaje de 2 horas hasta su nuevo hogar en la prisión de máxima seguridad del estado. Evitamos las aglomeraciones de la ciudad y llegamos a las afueras con facilidad. Fue en ese momento que comenzó a llover intensamente. Conducía a 20 millas por hora por la interestatal y vi más camiones de transporte tirados al costado de la carretera que en toda mi vida. La interestatal estuvo en silencio durante la mitad del viaje y sentí como si solo estuviéramos John Jr. y yo. Expresó el mismo sentimiento cuando empezó a hablar. Mencionó que éramos solo nosotros dos esa noche y comentó sobre la práctica común de necesitar siempre 2 conductores para este tipo de viaje. Le conté que mi colega y el conductor de respaldo probablemente habían fingido estar enfermos, tratando de meterme en algún problema. La conversación continuó y John Jr. reveló su percepción de mi incomodidad al mirar a la gente a los ojos. Mencionó su altura, 6'3", y la peculiar forma en que preparaban el cuerpo en ataúdes para personas altas. Luego desvió el foco hacia su padre, acusándolo de haberlo abandonado cuando lo metieron en prisión. El silencio se hizo instalado en el auto y pensé que eso lo haría callar, pero estaba equivocado. Me comuniqué con él y decidí que ya no caería en la trampa, permaneciendo en silencio. Sí, llamé a mi padre después de la sentencia y le dije que lo perdonaba y lo entendía. Mencionó estar afuera de una casa en Temple, un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad donde yo tenía una residencia con mi esposa y mi hija. Aunque traté de mantener la cara seria, mi corazón casi se detuvo cuando escuché sobre Temple. La sorpresa aumentó cuando mencionó Blackburn, una calle específica de esa ciudad. Desafortunadamente, sabía poco sobre Blackburn, pero mi padre estaba bien informado. Logró obtener información sobre los horarios de los conductores del transporte penitenciario y decidió que yo sería quien lo condujera. Se aseguró de que los otros 2 conductores no estuvieran disponibles esa noche. Cuando intenté llamar a mi esposa, el teléfono celular saltó directamente al correo de voz. John Jr. intervino, diciendo que siempre quería volver a ver a mi familia y amenazándome con que si hacía una llamada, mi esposa y mi hija desaparecerían para siempre.
Apagué la radio, aceptando la presión de seguir conduciendo. John Jr. advirtió que mi padre les haría cosas horribles a Jess y a la pequeña Tina si no seguía sus órdenes. Sin embargo, al detener el auto, decidí actuar. Abrí la puerta trasera y apunté con mi arma a la cabeza de John Jr., amenazando con llamar a su padre o volarle los sesos. Señaló que mis opciones eran que me volaran el cerebro o ir a prisión por 300 años. Ante este dilema, volví a ponerme al volante, resistiendo la tentación de tomar medidas extremas. Después de unos minutos de silencio, John Jr. finalmente rompió el silencio y mencionó a las chicas con las que solíamos salir. Explicó cómo nos comunicaríamos con ellos semanas después, haciéndonos pasar por viejos compañeros de clase y recordando momentos específicos para activar sus recuerdos. Reveló que nos dirigíamos hacia unas vías de tren, sugiriéndome que las cruzara y esperara al otro lado. Continué conduciendo, reacio a permitirles decir nada más. Además, sinceramente no creo que pueda tener una hija. La visibilidad de las vías del tren era mala, apenas pude verlos. Sin embargo, allí estaban, cruzándose en el camino. Giré a la derecha y entré en una zona poblada por un bosque sumergido en sombras. Apagué el motor y segundos después un juego de luces de freno se encendieron y apagaron en la densidad del bosque. Bajé del vehículo, abriendo la puerta para que John Jr. también pudiera salir. Me miró fijamente, con una sonrisa sardónica que revelaba dientes cariados por el uso de metanfetamina. Con sus manos esposadas levantadas, las liberé, odiando cada segundo de la situación. «Buenas noches, oficial», dijo John Jr., dirigiéndose hacia el auto de fuga. Le grité que se detuviera y le exigí información sobre el paradero de mi familia, mi esposa y mi hija. John Jr. respondió con indiferencia y afirmó que no tenía idea. En ese momento, John Sr. salió del auto de la fuga con una escopeta, apuntándome y disparándome en el pecho. Afortunadamente, llevaba puesto mi chaleco antibalas y, aunque caí con fuerza, pude actuar instintivamente, cogí mi Glock de 9 milímetros y disparé hacia el coche. Sin ver con claridad, seguí apretando el gatillo hasta vaciar el cargador. Todo lo que podía oír era el rugido de la tormenta en lo alto. Mientras observaba el auto de la fuga, identifiqué dos cuerpos caídos, John Jr. y John Sr. Logré golpearlos a ambos al menos 2 veces. Sin embargo, ningún gemido provino de ninguno de los dos, era del maletero del coche de la fuga, lleno de agujeros de bala de mi arma. Una tos seca resonó, seguida de más tos. Sabía lo que había en el baúl, pero no estaba listo para confirmarlo todavía. Me acerqué al vehículo y, al abrir la cajuela, me encontré con mi esposa y mi hija, aún intactas.